Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo, y en el día de hoy la idea de este vídeo, la temática va a ir centrada en muebles o mobiliario para los diferentes tipos de acuario. Para todos aquellos que seguís el canal habitualmente, pues sabéis que a mí me gusta un acuario, un mueble, es una opinión personal, eso no quiere decir que yo lleve razón, sencillamente es como a mí me gusta tener los acuarios en casa. Y de hecho, para que veáis la excepción que rompe la regla, vamos a empezar por este enano acuario, que no lo tengo en un mueble personalizado, sino que lo tengo en el propio escritorio de casa, como bien o muchos de vosotros sabéis por seguir el canal. Esto es una idea también para aquellos acuarios que sean más o menos de un tamaño pequeño o mediano, pues que veamos que ni siquiera hay que hacer un mueble, sino que sencillamente podemos aprovechar cualquier estancia que tengamos en la casa para economizar en el proyecto de acuariofilia. Bien, como veis, el mueble no es más que una estantería del Leroy Merlin. Como veis, incluso aquí tengo el ordenador, como podéis ver, pues una estantería cuadrada. Luego he puesto pues más módulos a ambos lados. Pues aquí tengo mis cosas de acuariofilia. Pero bueno, como veis, parte del escritorio pues es el mueble donde yo guardo toda la equipación del proyecto. De hecho, es una estantería, solamente la de 2 cubos son 25 euros, cada puerta de estas vale 9 euros, y mirad qué manera más fácil de tener el filtro dentro, el controlador de temperatura, la regleta, es decir, todo lo que necesitamos. Es más, incluso en la parte de abajo abrimos y, como podéis ver, tengo hasta su autorrellenador para un nano acuario. Como veis, esta es una solución que sencillamente espero que os sirva de idea, pero para que veáis con qué poquito se puede hacer mucho hueco para tener toda la equipación de un nano acuario muy bien equipado. Pasando a un mueble de unas medidas un poquito mayores, como ya personalizado para un proyecto en sí, este mueble de 77 por 40, por las medidas particulares de mi proyecto de acuariofilia, pues es un mueble bastante económico, que además lo puedes elegir las tablas que son del Leroy Merlin al gusto, ya sea en color negro, color blanco, color envejecido, color roble, es decir, hay muchas variedades. Y el coste de un proyecto así, de un mueble así, es menos de 60 euros. ¿Cómo lo hice yo? Pues me dibujé un plano, me fui al Leroy Merlin, que tiene servicio de corte gratuito, le expliqué al chico del servicio de corte gratuito de carpintería cómo quería cortar ciertas tablas. Él lo hacen encantado, incluso te pueden dar sugerencias o ideas para que tú mejores tu proyecto, y a través de eso luego pues te vienes a casa y lo montas. ¿Qué tiene este mueble? Pues la tabla de arriba, la tabla de la base, la de los laterales ya son 4. Las puertas, que no son de 40, sino que tienen 30, porque le cortamos un poquito por los lados a cada una, eso lo partimos por la mitad, ya sacamos los 2 listones de cada lado para hacer las escuadras, y luego otra tabla en medio cortada para darle mucha fuerza para que no combe el mueble. La puedes elegir del mismo color o otro color diferente para resaltar más el conjunto del mobiliario. ¿Cuánto vale eso? Como digo, pues la tabla de arriba 1, 2, 3, 4 laterales, 5, 6 puertas, y la otra 7 al gusto. 7 por 7 euros que vale cada tabla, 49. Si a eso le echas algo más de dinero, imanes para las puertas, como me gusta a mí, lo que es la manecilla para sujetar y la tornillería, pues por esos 60 euros o menos tienes un mueble al gusto personalizado y que se va a adaptar lo mejor posible a las necesidades de tu proyecto de acuariofilia. Además, es un mueble que tiene una altura libre de 80 centímetros, por lo tanto nos va a entrar el equipo de CO2 y cualquier o casi toda la equipación que necesitemos. Y bien, dicho todo esto, pues esta sería una alternativa de mueble. ¿Cuál es otra opción? Pues si tú te compras un kit de acuariofilia de la marca que sea y te viene también con su mueble de marca, pues lo puedes coger, por ejemplo. A mí particularmente me gusta más esta solución por el tema de la altura, pues hemos explicado, por el tema del CO2 y por el tema de que yo lo refuerzo a mi gusto y me quedo más tranquilo, e incluso creo que es casi más económico que muchas de las ofertas que hay en el mercado. También es cierto que yo no lo hago por dinero, sino porque a mí me gusta así, y de hecho la prueba es que ahora el mueble que yo he comprado, que va a sustituir este, vale más que el de cualquier kit, que me lo han hecho también a medida, va a ser el mismo color que el del mueble de 300 litros que veremos ahora, y lo hemos hecho así porque con este mueble a mí me sobra, pero lo hemos hecho diferente para reforzarlo en la parte de arriba, para si el día de mañana yo quiero hacer en este mismo proyecto, en esta misma urna, un acuario de marino, poder abrir las 2 puertas, se me quede todo el espacio libre, accesible, para si ponemos el tema del subno, la equipación, poder trabajar más cómodamente. Porque, como sabéis que digo muchas veces, para mí todo esto es un hobby y me gusta tener las cosas lo mejor posible dentro de las posibilidades que cada uno de nosotros tenemos. Y bueno, ya pasando a muebles de tamaño mayor, como por ejemplo si recordáis mi 240, que por cierto pues ya se va de casa, se lo lleva un amigo como dijimos. Es un mueble de 1,20 hecho en madera maciza,
Y la verdad es que este me ha encantado, me ha hecho su función, pero cometimos un pequeño error, que es que dejamos una altura libre, como se puede ver aquí, de 70 centímetros. Realmente, como habéis visto en los otros muebles del 75 litros, o ahora como vemos el nuevo mueble del 300 litros, 80-85 es una altura mucho mejor, sobre todo para el tema del CO2 y las botellas principalmente de 5 kilogramos. Por lo demás, como veis, le hicimos un montón de complementos en su día, personalizado al gusto, la verdad es que muy bien. Ya sabéis, aquí mi cosilla de pegar las tapas con los imanes, también os dejaré el link para que lo veáis. Almacenamiento, ahí como veis tenía la regleta, pues al quitarla se ha llevado la pintura, pero bueno, se volverá a pintar y aquí no ha pasado nada, se queda como nuevo. Y es un mueble que la verdad aguanta muchísimo peso, incluso para este acuario que tenía encima de 1,20 por 40 por 50, si le pusiéramos una tabla superior, la parte de arriba pues nos permitiría un acuario mayor. Además, fijaros aquí en el detalle, le dejé 1 centímetro para salpicaduras normalmente del agua cuando bajan, pues para poder limpiarlo muy fácilmente en este caso. Aunque como veis el nuevo 300 pues está totalmente enrasado. Y ya desde 240 litros pues pasamos a este 300. Como veis, son diferentes las tonalidades, ya hecho al gusto, personalizado, porque tengo todas las cosas así en el estudio de mi casa. Por eso también el de 75 litros lo quiero dejar igual, más que nada para que se me quede todo con las mismas tonalidades. Ya es una cosa de gusto, de capricho, pero como siempre digo, es hobby y lo intento dejar lo mejor posible dentro de mis posibilidades. Este mueble, por ejemplo, terminaciones muy buenas, evidentemente todo cuesta un dinero. Este es más caro que el de 240 litros en comparativa. Y realmente, si lo vemos por dentro, aunque dejaré el link de un vídeo que hicimos hace poco tiempo en el que lo mostraba, pues como veis tiene muchísimo más espacio, una altura libre de más de 80 centímetros, una profundidad del mueble para la parte de arriba de un acuario para 1,20 por 50 la tabla de arriba de apoyo. Y como veis, pues para terminar me queda aquí con una estantería que también va a medida, de manera que voy a tener mucha capacidad de almacenaje. Y como veis, fijaros la amplitud que tiene a la hora de tener toda la equipación. Y bueno, pues ya terminando este vídeo en el día de hoy, centrarnos un poquito más en la visión del proyecto de acuariofilia, que bastante hemos hablado de muebles, pero sencillamente dos detalles. Para proyectos como este 500 litros reales, para mí, al gusto personal, estructura de acero, mucha más resistencia y sobre todo muchísimo espacio de almacenaje interno. También dejaré el link de cuando hicimos el vídeo de la instalación de este mueble en su ubicación final. Y deciros que la intención de este vídeo, habéis visto desde el nano acuario hasta este 500 litros las diferentes posibilidades que yo he ido tomando día a día en casa. No quiere decir que sean las mejores, son las que yo he tomado, pero las muestro porque si alguien se está iniciando o quiere empezar un nuevo proyecto, como siempre intento que les sirva de idea, de inspiración, o seguramente dándole esa base de ideas seguro que conseguís hacer algo muchísimo mejor, cuyo caso pues yo la verdad me alegraría por vosotros. Dicho esto, me despido aquí en el día de hoy. Ya sabéis de dejar vuestros me gustas, vuestros comentarios. Si alguien no está suscrito y le apetece, es más que bienvenido unirse a este proyecto de canal que es Acuario GCM, porque ya sabéis que aquí lo importante es aprender y mejorar día a día, todos juntos, en los diferentes aspectos que componen este hobby. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!